Estamos estudiando el libro de los Romanos. Estuvimos viendo que Pablo, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, hasta finalizar el propio capítulo 1, vemos que presenta al hombre gentil, al que está apartado de Dios y que no tiene excusa alguna porque Dios se ha revelado de una u otra manera a través de la naturaleza, a través de su conciencia, a través de su palabra, y él no tiene excusa y está apartado de Dios. Y hay una serie de pecados en la cual este hombre está envuelto. Luego presenta al hombre moralista en el capítulo 2, que también, por más que crea tener una gran moral y mejor que la de los demás, está en las mismas condiciones que los demás delante de Dios. También está sin excusa para presentarse en buenas condiciones delante de Dios, sino que él más bien también necesita la salvación porque está en la misma condición que cualquier otro. Y después del capítulo 2, versículo 17 en adelante, encontramos que Pablo empieza a reflejar sobre el hombre religioso y allí empieza a desarrollar hasta inclusive el capítulo 3, versículo 8 del capítulo 3 sobre el hombre religioso en sí. Pablo, aquí en el capítulo 3, empieza a tener como una charla imaginaria con un judío. Y este judío, con quien charla Pablo imaginariamente, argumenta algunas cuestiones y empieza a argumentar, y en esa argumentación busca excusarse de su situación a tal punto que en una de las últimas o en la última argumentación es como que responsabiliza a Dios de su condición. Estamos estudiando el libro de los Romanos. Estuvimos viendo que Pablo, en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, hasta finalizar el propio capítulo 1, vemos que presenta al hombre gentil, al que está apartado de Dios y que no tiene excusa alguna porque Dios se ha revelado de una u otra manera a través de la naturaleza, a través de su conciencia, a través de su palabra, y él no tiene excusa y está apartado de Dios. Y hay una serie de pecados en la cual este hombre está envuelto. Luego presenta al hombre moralista en el capítulo 2, que también, por más que crea tener una gran moral y mejor que la de los demás, está en las mismas condiciones que los demás delante de Dios. También está sin excusa para presentarse en buenas condiciones delante de Dios, sino que él más bien también necesita la salvación porque está en la misma condición que cualquier otro. Y después del capítulo 2, versículo 17 en adelante, encontramos que Pablo empieza a reflejar sobre el hombre religioso y allí empieza a desarrollar hasta inclusive el capítulo 3, versículo 8 del capítulo 3 sobre el hombre religioso en sí. Pablo, aquí en el capítulo 3, empieza a tener como una charla imaginaria con un judío. Y este judío, con quien charla Pablo imaginariamente, argumenta algunas cuestiones y empieza a argumentar, y en esa argumentación busca excusarse de su situación a tal punto que en una de las últimas o en la última argumentación es como que responsabiliza a Dios de su condición. Vamos a ver la primera argumentación que presenta este supuesto judío que está hablando con Pablo, y dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío, o qué aprovecha la circuncisión? Los judíos tenían y estaban muy aferrados a que ellos habían recibido la ley, la palabra de Dios, ellos habían recibido el pacto y como señal la circuncisión, y que ellos eran hijos de Abraham. Entonces ellos estaban muy aferrados a eso, pensando que estaban garantizada su salvación y su condición con Dios. Pero Pablo había demostrado o estaba planteando justamente que tanto judío como gentiles, como moralistas, todos estamos bajo la misma condición y en la misma condición en relación con Dios. Todos necesitamos la salvación, el perdón de nuestros pecados. Todos estamos apartados de la gloria de Dios.
Todos hemos hecho lo malo y todos hemos pecado. Pero el judío trata de argumentar y por eso dice, ¿qué ventaja tiene entonces pues ser judío o que aprovecha la circuncisión? Y Pablo dice, mucho, en todas las maneras. Primero, ciertamente, la respuesta de Pablo, que le ha sido confiada la palabra de Dios, le ha sido entregada. A ninguna nación se le había entregado la palabra de Dios excepto al pueblo de Israel. Al judío se le había entregado, se le había confiado la palabra de Dios. Dice, tiene mucha ventaja. Y aún Pablo, aquí dice el primero, pero Pablo después sigue nombrando algunas de ellas en el capítulo 9, versículos 4 y 5 de este mismo libro de los Romanos, sobre algunas otras ventajas de ser judío. ¿Qué pasa? Ellos habían recibido como nación la palabra, la revelación de Dios. Esto es como hoy en día podríamos ejemplificar, ¿no? Una familia donde tienen la Biblia como libro cabecera, como un libro de meditación diaria, donde congregan regularmente a la iglesia, donde depositan la lectura regular en ese hogar de la palabra de Dios. Y hay otra familia que, por todo lo contrario, no tienen los valores cristianos, no tienen la Biblia, ni la leen, no respetan lo que dice en la palabra de Dios, ni le interesan y no asisten a la iglesia ni por casualidad. Ahora, ¿quién tiene ventaja? ¿El que es criado en la familia, en la primera familia que lee la Biblia, o el que es criado en la segunda familia, que no respeta la Biblia, que no lee la Biblia, que no le interesa la Biblia ni le interesa a Dios? Ahora, ¿quién tiene ventaja? Claro, sí, la primera familia, la que ha tomado la Biblia como lectura diaria. Pero más allá de esa ventaja, aún así tiene la necesidad de conocer y de la salvación, la cual Pablo está planteando. Entonces, ambos, por más ventaja que tenga, por más que tenga esto, si bien es cierto, necesita también de Dios. La segunda argumentación que presenta aquí este judío es, pues, que si alguno de ellos han sido incrédulo, su incredulidad hará hecho nula la fidelidad de Dios. Bueno, aquí está hablando este judío, en esta argumentación, está aparentemente acusando a Dios de ser infiel, porque dice, bueno, si alguno de ellos no ha creído, entonces Dios no va a cumplir su promesa, lo que ha prometido en su palabra. ¿Saben una cosa? La incredulidad del hombre no hace nula la fidelidad de Dios. Dios es fiel en lo que promete y Dios es fiel cuando advierte. Lo vuelvo a decir, Dios es fiel cuando promete y Dios es fiel cuando advierte. Si nosotros nos guardamos en fidelidad a Dios, bien vamos a recibir las bendiciones de Dios. Pero también si nosotros desobedecemos a Dios, Dios también va a ser fiel cumpliendo sus advertencias que están en su palabra. Su fidelidad no depende de la nuestra. Dios no está sujeto a que si nosotros somos fieles, Él va a ser fiel. No. Aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros no creamos, Él permanecerá fiel a lo que he dicho, fiel a su palabra. Por eso Pablo dice, versículo 4, cuando contesta, dice, de ninguna manera, ante bien sea Dios veraz, verdadero, y todo hombre mentiroso, como está escrito. Y acá cita a David, para que sea justificado en tu palabra y venzas cuando fuere juzgado. David, esto es el Salmo 51, y David en este salmo está orando porque había el pecado y sabía que el juicio de Dios era justo y veraz, y él estaba en falta y él estaba en una condición nada adecuada para presentarse delante de Dios. Y David dice, yo estoy en falta, mas el juicio de Dios es justo y verdadero. Entonces, no hay manera de excusar. No podemos nosotros
pensar que su fidelidad depende de la nuestra. No, para nada. Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestra incredulidad o de nuestra infidelidad. La tercera argumentación que este judío hace la encontramos en el versículo 5. Dice: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. El judío está diciendo, y la argumentación es la siguiente: si al ser injusto resalto la justicia de Dios, entonces mi injusticia está haciendo un favor a Dios de exaltar su justicia. En tal caso, Dios no debería juzgarme, sino que agradecerme porque estoy yo ayudando a su exaltación. Es un poco tramposa la argumentación de este judío y de buscar su excusa diciendo: yo le estoy ayudando a Dios a que Él sea más notoria su justicia porque estoy siendo injusto, porque esta razón de ser injusto exalta a Dios en su justicia. Pues Pablo dice, y vuelve a decirlo, de ninguna manera. Versículo 6 dice: de ninguna manera. Dice: de otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Al mundo gentil, al mundo no judío. ¿Cómo juzgará Dios al mundo? El gentil el judío sabía que el gentil iba a ser juzgado por su hecho. Pero aquí Pablo está diciendo: ahora, si ustedes dicen que el pecado de ustedes, la injusticia de ustedes, hace que sea más notoria y más exaltada la justicia de Dios, entonces, ¿qué queda para los gentiles? ¿Qué injustos son? ¿Qué pecadores son? ¿Cuánto entonces exaltarán ellos la justicia de Dios también? Para esto, Pablo está diciendo: ¿cómo va a juzgar Dios al mundo gentil? No juzgaría o a todos por igual o a nadie. Entonces, aquí está diciendo, ese argumento no es válido, porque no es que tu injusticia hace exaltar la justicia de Dios. Tu injusticia necesita la justicia divina de Dios, y su justicia no necesita más que exaltación, ya es exaltada. La cuarta y última argumentación es bastante la firma, donde Pablo no responde en sí, pero Pablo dice, en versículo 7 está la argumentación, dice: pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Entonces, yo he pecado, mi mentira, ¿no? Aquí se usa este argumento diciendo: mi mentira, mi pecado magnifica, resalta la verdad de Dios, realza la verdad de Dios, ¿no? Si Dios es glorificado por mi pecado, por mi mentira, entonces, ¿por qué Dios me va a juzgar? Si yo le estoy haciendo otro favor a Dios. Bueno, no es así. Y Pablo no contesta, no responde a esto. Versículo 8 dice: y porque no decir como se nos ha con calumnia, y como alguno cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos. A ver, Pablo dice: no estamos diciendo, no enseñamos esto, pero algunos afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes. La expresión hagamos males para que vengan bienes, esta es una malvada filosofía de los que piensan que el fin justifica los medios. Supongamos que los cristianos de aquel primer siglo, los cristianos de aquel entonces, hayan pensado o pensarían: bueno, negaremos a Cristo para que no nos maten los romanos, y de esta manera tendremos más días de vida para después hablar acerca del Señor a otros. No justifica el fin la situación esta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el pecado no justifica el fin, ¿sí? Las almas no deben ser ganadas a cualquier costo,
porque no se trata así el Evangelio. No, aunque debemos estar dispuestos a sacrificar toda nuestra vida para alcanzar a los perdidos, nunca debemos pagar el precio de la desobediencia. No, nunca, nunca. La obediencia está sobre todo, y aún si nos llegase a costar la vida. La siguiente sección que nos toca de Romanos capítulo 3, versículo 9 hasta el 20, inclusive, encontramos que en esta primera parte hay en los dos primeros versículos 9 y 10 una acusación, ¿no? Como el fiscal acusando sobre la condición. En este caso es Dios quien está señalando, presentando la situación. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Dice Pablo como judío, incluyéndose en sí. De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Pablo está diciendo que todo, gentil, judío, griego, está en la misma condición. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Esta es la acusación. No hay justo ni aún uno. Todos están bajo pecado. Hemos dicho esto antes en los capítulos 1, el capítulo 2 y en el capítulo 3, la condición del hombre, todo, judío, gentil, moralista, religioso, todos están en la misma condición, todos están bajo pecado. El judío, el gentil, de la misma manera, bajo la misma condición, la misma sentencia, en la misma situación. ¿Cuántos son pecadores? Todos. ¿Cuántos son justos? Ninguno. Dice el versículo 10, no hay justo ni aún uno. Tanto el gentil como el judío están en la misma condición. Pablo lo deja muy claro. La denuncia, ¿por qué? Y empieza a describir aquí desde el versículo 11 en adelante, y empieza a decir en esta denuncia sobre la condición del hombre en sí, en este caso el judío, pero también es en el hombre gentil. Una denuncia es una declaración formal escrita, formulada por una autoridad acusadora. En este caso es Dios, ¿no? Quien inculpando al hombre a la ofensa que había cometido. Como aquí dice, versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El pecado ha distorsionado el razonamiento, en primer lugar. No hay quien entienda. Esto describe la ceguera espiritual del hombre cuando se trata en conocer, en entender las cosas de Dios, la verdad de Dios. No hay entendimiento alguno en el hombre porque el pecado ha distorsionado ese conocimiento, ese entendimiento, ese razonamiento en el hombre. Dice, no hay quien busque a Dios diligentemente. El hombre ha dejado voluntariamente, ha tomado la decisión en alejarse de Dios, y esto es una condición que es voluntaria. No ha buscado a Dios, ni busca de Dios, al contrario, se aleja de Dios. También encontramos en el versículo 12, todos se desviaron, y aquí nos habla de que el pecado ha distorsionado el comportamiento del hombre. Se desviaron, y dice inútiles, ¿no? Se inutilizaron, se corrompieron, se hicieron insensibles. La palabra inútil aquí sería volverse ácido, como cuando la leche se vuelve ácida, la leche se hace inservible. Entonces, esa es la expresión. Se desviaron, el pecado ha llevado a una condición de que el comportamiento del hombre se ha distorsionado, su comportamiento. Después también el pecado, ya en los versículos 13 y 14, ha distorsionado el hablar del hombre, y empieza a describir aquí Pablo, sepulcro abierto es su garganta,
con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Sepulcro, tumba. Sabemos bien que es un sepulcro, algo muerto, algo sin vida, algo que no tiene buen olor, algo que no es de buen gusto. Engañan. El hombre siempre ha estado engañando, mintiendo. Desde el punto de vista de Dios está Dios describiendo la condición del hombre. El hombre ha sido mentiroso. Y dice áspides, la serpiente venenosa, egipcia, sus palabras son venenosas, son dañinas, son que lastiman, murmuran y dicen cosas ofensivas. Esa es la boca del hombre que Dios está describiendo cómo ha distorsionado el pecado en su comportamiento y en su hablar en el hombre. En el versículo 15 podemos ver que el pecado también ha distorsionado las relaciones interpersonales. Hay violencia, dice el versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Violencia, quebranto, ruina, desventura, miseria, brutalidad. Y eso lo podemos estar viendo hoy en día. Uno puede abrir las noticias y ver todo eso, pero no es de hoy en día. Eso ha sido la condición del hombre por años, porque el pecado ha distorsionado su relación de uno con otro. El hombre se ha olvidado del mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No ha respetado eso, y mucho menos, por lo que hemos leído en los versículos anteriores, el primero y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda su fuerza. Entonces el hombre ha quebrantado estos dos grandes mandamientos y en sí ha quebrantado toda la palabra, toda la ley. No ha tenido manera alguna de comportarse conforme a la demanda de Dios. El pecado también ha distorsionado al hombre en su relación con Dios. Y esto lo vemos en el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Bueno, aquí encierra todo. Al no tener el temor de Dios, al no haber temor de Dios, aquí no hay respeto a Dios, no hay reverencia a Dios, no hay quien quiera agradar a Dios, a comportarse en reverencia a Dios, a honrar a Dios. El hombre puede tener miedo al policía, a un juez, que son gente terrenales, pero a Dios no lo considera en ninguno de sus caminos. El temor debe ser la marca, la característica de un verdadero hijo de Dios. Y debe ser: Señor, yo quiero servirte, honrarte, vivir porque quiero corresponder a esa obra maravillosa que ha hecho. Quiero no ofenderte en mis actos, en mis palabras, en mis pensamientos. Quiero honrarte. Tiene que haber un temor. Señor, debo entender, reconocer que yo te necesito, que yo necesito de tu justicia, de tu perdón, de tu misericordia, de tu gracia. Pero el hombre ha perdido o no ha considerado nada de esto, y dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el versículo ya 19 al 20, aquí está el veredicto, la tercera parte de esta porción. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a lo que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El veredicto es: todos estamos bajo el juicio de Dios. Todos somos culpables delante de Dios. Y dice: y para esto vino la ley. ¿No? Versículo 20, ya que por la obra de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Hay algunas cosas que la ley puede hacer y hay ciertas cosas que la ley no puede hacer. Es la ley incapaz de justificar al hombre pecador, pero la ley puede dar al hombre el conocimiento de su pecado. Puede mostrarle al hombre su condición de pecaminosidad.
El propósito de la ley es, como podemos ilustrarlo, un espejo, ¿no? Estuvimos haciendo ciertas actividades allí en el campo, en el patio o en la huerta, y no nos hemos dado cuenta y nos hemos manchado la cara. Venimos ante el espejo y el espejo nos revela, nos resalta, nos hace ver, cuando nos vemos en él, nos paramos frente a él, que tenemos manchas en nuestra cara, que estamos sucios en nuestra cara y que esa es la condición. La ley actúa tal cual como el espejo. La ley nos muestra nuestra condición, pero lo que no puede hacer la ley, así como el espejo, es limpiarnos, es lavarnos. No lo puede hacer, pero sí nos puede mostrar nuestra condición. Y eso es lo que dice el versículo 20. La ley puede hacer eso, pero no nos puede limpiar ni justificar de nuestra condición. Eso lo hace el agua y el jabón. Y aquí en este caso, delante de Dios, lo hace la obra redentora del Señor Jesucristo. A partir del versículo 21 empieza a verse una situación y un cambio ya muy rotundo, y un cambio crucial e importante. Hasta aquí Pablo presentó al hombre apartado en su condición delante de Dios, sin tener ningún tipo de justificación, ya sea por la obra o por la ley o por su condición de ser del linaje de Abraham, o por haber sido circuncidado, o por decir no lo sabía, o yo soy mejor. No, el hombre es de judío, gentil o pagano, está en la misma condición, es culpable de pecado delante de Dios. Pero, dice el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora, ese pero ahora, empieza a decir Pablo, hay buenas noticias. Pero hay buenas noticias. El hombre estaba apartado, alejado, voluntariamente, había desechado a Dios en su vida, en su corazón. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Recordemos que cuando Pablo escribe el capítulo 1, versículo 17, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. La justicia de Dios se revela, y esa expresión no la vuelve a tocar hasta recién en este versículo del capítulo 3. La justicia de Dios se revela, se manifiesta ahora, ¿no? Testificada por la ley y por los profetas. Pero ahora la justicia de Dios se manifiesta no por obra, dice Pablo, ¿no? Dice, no se manifiesta por obra, aparte de la ley. Absolutamente no tiene que ver la justicia de Dios con las cosas que podemos hacer o dejar de hacer. La ley decía, bueno, si hiciese esto, si guardase esto, si cumpliera estos rituales, si tuviese estas ceremonias, si participara en esto otro. Bueno, Pablo está diciendo, aparte de la ley, eso era figura de lo que había de venir. La justicia de Dios se manifiesta no por obra, no es por obra, sino se manifiesta la justicia de Dios, y lo va a ir declarando ahora en este versículo, o en estos versículos siguientes que son muy hermosos, solamente por la obra redentora de su Hijo Jesús. Por la obra redentora de su Hijo Jesús. Dice el mismo versículo 21, dice, testificada por la ley y por los profetas. Ellos mismos habían sido quienes anunciaban esta manifestación de la justicia de Dios. En ellos mismos estaba escrito, declarado lo que habría de ocurrir en cuanto a la manifestación de la justicia de Dios. La justicia de Dios se manifiesta por medio, sí, de la fe en Jesucristo. Versículo 22 dice, ahora lo empieza a describir y a
desarrolla Pablo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios sí se manifiesta por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios se recibe solamente, únicamente, por medio de la fe en Jesucristo, no en cualquier cosa, en Jesucristo, quien fue crucificado, muerto y resucitado. En Él depositemos nuestra fe, y su justicia se manifiesta solamente por fe en esa obra redentora en Jesucristo. La justicia de Dios se manifiesta también para todos los que creen, para todos los que creen. Todos necesitan esta justicia, porque todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En el siguiente versículo lo dice Pablo, el versículo 23, todos necesitamos esta justicia. En ninguna parte de la Biblia se enseña el universalismo salvífero, que finalmente todos los hombres vamos a ser salvos. No. La Biblia enseña que hay una salvación ofrecida y accesible para todos aquellos que creen solamente. Los que creen serían beneficiados de esta justificación, de esta salvación, de esta justicia de Dios, pero solamente aquellos que creen. Y vemos aquí que el versículo 23 dice: todos pecaron, todos están destituidos, todos se apartaron, y todos están en esta condición. Versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios se manifiesta por la gracia de Dios gratuitamente. ¿Qué significa esto? Que Dios pronunció y trata al hombre pecador como justo, pero no porque el hombre sea justo en sí mismo, sino porque hubo quien en su lugar pagó el precio. Quien es Jesucristo, pagó el precio que correspondía a cada uno de nosotros pagarlo. Él dio su vida por cada uno de nosotros e nos hizo justo en esa obra redentora. Esto basta para que seamos perdonados, seamos redimidos, y nos absorbe de todo pecado, nos limpia de todo pecado, nos borra todo el antecedente y nos pone a cada uno de nosotros en relación delante del Padre, delante de Dios, como hombre justo, su justicia, porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Dice gratuitamente. Esto ha sido un regalo. No tuvimos que pagar, no debemos pagar, porque Él lo ha hecho gratuitamente. Esto no quiere decir que, en su bondad infinita no le ha costado nada. No, sí, le ha costado y ha sido alto el precio que pagó. Dio su vida para el perdón de nuestro pecado. En esta justicia manifiesta de Dios para con cada uno de nosotros, dándonos la salvación gratuitamente y por gracia y la fe que en Jesucristo, ha costado muy caro su vida, la vida del Hijo, la vida de Jesucristo, derramando su sangre en aquel madero. La justicia de Dios se manifiesta en la redención. Podemos encontrar esto ya allí en el versículo 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay dos palabras muy importantes: justificado, redención. Allí está señalándose la redención. Redención, redimir. Es como quien compra a un esclavo y lo vuelve a poseer. Esta expresión es rescatar o poner en libertad por medio de un pago, de un precio. Jesucristo pagó el precio por cada uno de nosotros. Él derramó su sangre y murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Nos redimió, nos compró con precio de sangre. Nuestra salvación es gratuita, lo vuelvo a decir, pero ciertamente no
fue barata. Culminamos este estudio y meditación leyendo los versículos 25-26. Del 27 en adelante hasta el 31 lo vamos a estar leyendo lo vamos a estar estudiando junto con el capítulo 4 en el próximo estudio que hagamos. Pero el versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿De quién está hablando? De Jesús. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Qué maravilloso! La sangre de Cristo es presentada, es la que nos limpia de todo pecado. Y aquí hace referencia Pablo al Antiguo Testamento, al sistema que ellos tenían, por eso habla de propiciación, de lo que se usaba como uno de los elementos y actividades en el Antiguo Testamento, buscando y presentando la sangre de los machos cabríos. Y uno se pregunta, ¿cómo era? ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron salvas la gente antes de Cristo? Si en los tiempos del Antiguo Testamento Jesús todavía no había ido a la cruz, ¿cómo fueron salvos aquellos que vivieron antes que Jesús? Si nada de esto da salvación, ¿cómo fueron salvos entonces las personas como Abraham, como Moisés? Bueno, en Hechos capítulo 10, versículo 43, dice que de él, de Jesús, dan testimonio todos los profetas. Por medio de revelación, ellos entendieron lo que iba a hacer Jesús. También la tradición oral, de generación en generación, se iban pasando lo que iba a acontecer, lo que había en la Escritura prometido. Los corderos que eran sacrificados eran símbolos o simbolizaban lo que habría de venir en Cristo Jesús, lo que había de realizarse. La salvación del Antiguo Testamento, como la del Nuevo Testamento, después del sacrificio de Jesús, fue otorgada por gracia, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Quienes vivieron antes de que Jesús se entregase en la cruz, fueron salvos por lo que Jesús iba a hacer. Nosotros somos salvos por lo que Jesús hizo. Ellos tuvieron una revelación del futuro mientras nosotros miramos hacia la cruz del pasado. Ellos, la cruz está acá en el medio, ellos miraron a la cruz, nosotros miramos también a esa cruz. Lo del Antiguo Testamento, todos miramos a esa cruz. Ellos como algo futuro, nosotros como algo pasado. Pero que esa cruz es tan poderosa, tan vigente, que sigue perdonando nuestro pecado, sigue salvando, porque se hizo el sacrificio una vez y para siempre. La Biblia dice en Hechos capítulo 4, versículo 12, en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro. Dios ha otorgado un solo nombre bajo el cielo en la cual podamos ser salvos. Muchas personas creen que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al del Nuevo Testamento, pero la Biblia dice que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Malaquías 3:6 dice: yo soy el Señor y no cambio. Dice en Gálatas 3:6-8, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. ¿Fe en qué? En quien Abraham tuvo una revelación del sacrificio de Jesús. Moisés, en Hebreos 11, 24-26, se fue por la fe que Moisés, cuando fue ya adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues teniendo la mira puesta en la gran recompensa que recibiría.
Esto muestra claramente que solo a través de Jesús hay salvación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La obra maravillosa que hizo Dios a través de la persona de Jesucristo, a través de su Hijo, nos salvó. Aquellos esperaban la promesa y miraban lo que Dios iba a hacer de acuerdo a lo que había prometido. Nosotros vimos el cumplimiento de esta promesa.